En el vasto cosmos, donde incontables estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro, existían guerreros de innumerables formas y tamaños. Entre ellos, destacaba Sorgon, un guerrero alienígena de la orgullosa raza KRYLL. Los KRYLL eran conocidos en toda la galaxia por su valentía, su honor y su implacable habilidad en el combate. Su planeta natal, KRYL-Pram, era un mundo inhóspito, forjado por tormentas eléctricas y volcanes rugientes, un crisol que templaba a sus habitantes en acero viviente. Sorgon, incluso para los estándares de los KRYLL, era excepcional. Alto y musculoso, con una piel de color bronce reluciente y ojos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural, era una figura imponente en el campo de batalla. Había ganado numerosas condecoraciones por su valentía y su habilidad estratégica, convirtiéndose en una leyenda entre su gente y un nombre temido entre sus enemigos. Sus hazañas eran cantadas en los salones de KRYL-Pram, inspirando a jóvenes guerreros a emular su coraje. Desde una edad temprana, Sorgon había sido entrenado en las artes de la guerra. Había dominado el uso de la espada KRYLL, una hoja de energía capaz de cortar incluso el metal más resistente. Era un experto en combate cuerpo a cuerpo, capaz de derrotar a oponentes mucho más grandes y fuertes que él. Pero más allá de su fuerza física y su habilidad marcial, Sorgon poseía una mente aguda y una comprensión profunda de la estrategia. Era un líder natural, capaz de inspirar a sus tropas a luchar con valentía y determinación, incluso frente a la adversidad. Los KRYLL valoraban el honor por encima de todo. Creían que la muerte en batalla era la mayor gloria que un guerrero podía alcanzar. Sorgon compartía esta creencia, pero también entendía la importancia de la diplomacia y la paz. Había participado en varias misiones de paz, tratando de mediar en conflictos entre diferentes razas alienígenas. Era un guerrero, sí, pero también un diplomático, un hombre que creía en la posibilidad de un futuro mejor para la galaxia. Su armadura, forjada con el metal más resistente conocido por los KRYLL, era un testimonio de su rango y su estatus. Cada hendidura y marca en ella contaba una historia de batallas ganadas y peligros superados. Su rostro, aunque severo, mostraba rastros de amabilidad y compasión. Era un guerrero, pero también un protector, un defensor de los débiles y un campeón de la justicia. Sorgon se había ganado su reputación con sangre, sudor y lágrimas. Había luchado contra monstruos horripilantes, había desafiado a tiranos despiadados y había defendido a inocentes de la opresión. Era un símbolo de esperanza para aquellos que no tenían voz, un faro de luz en la oscuridad. Su nombre resonaba a través de las estrellas, un eco de valentía y honor. Era, en resumen, el guerrero KRYLL por excelencia. Pero incluso los guerreros más grandes pueden caer, como pronto descubriría Sorgon. El destino, implacable y a menudo irónico, tenía otros planes para el valeroso Sorgon. A pesar de su reputación como guerrero, era en una misión de paz donde encontraría su perdición. Había sido enviado al planeta Silos, un mundo dividido por una larga y sangrienta guerra civil entre dos facciones rivales, los Silonianos azules y los Silonianos rojos. Sorgon, junto con un pequeño equipo de diplomáticos KRYLL, tenía la tarea de mediar en las negociaciones y lograr un acuerdo de paz duradero. Las conversaciones iniciales habían sido prometedoras. Ambas facciones, agotadas por años de conflicto, parecían dispuestas a ceder y encontrar un terreno común. Sorgon, con su presencia imponente y su reputación de imparcialidad, había logrado ganarse la confianza de ambos bandos. Parecía que la paz, esquiva durante tanto tiempo, estaba finalmente al alcance de la mano. Pero la paz siempre tiene sus enemigos. Un grupo radical dentro de los Silonianos rojos, liderado por un despiadado caudillo llamado Borlak, se oponía firmemente a cualquier acuerdo de paz. Borlak creía que la única solución era la aniquilación total de los Silonianos azules y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sabotear las negociaciones. La emboscada fue planeada con precisión y ejecutada con brutalidad. Mientras Sorgon y su equipo se dirigían a una reunión crucial con los líderes de ambas facciones, su transporte fue atacado por un grupo de asaltantes de Borlak. El ataque fue repentino e implacable.
Explosiones sacudieron el vehículo, lanzando metralla y escombros por todas partes. Sorgon, reaccionando instintivamente, se lanzó frente a sus compañeros para protegerlos del fuego enemigo. Usando su propia armadura como escudo, absorbió la mayor parte del impacto. La armadura resistió, pero la fuerza de la explosión fue devastadora. Una onda de choque lo golpeó con tal fuerza que lo lanzó contra una pared, rompiéndole la columna vertebral. El caos reinaba. Los asaltantes, armados con armas de energía pesada, disparaban indiscriminadamente contra el transporte. Los diplomáticos KRYLL, desarmados y tomados por sorpresa, no tenían ninguna posibilidad. Sorgon, paralizado por el dolor, observaba impotente cómo sus compañeros caían uno tras otro. Con un último esfuerzo, Sorgon logró activar el sistema de defensa del transporte, repeliendo temporalmente a los asaltantes. Esto le dio a los pocos sobrevivientes la oportunidad de escapar. Pero Sorgon, incapaz de moverse, quedó atrapado dentro del vehículo destrozado. Los asaltantes, frustrados por la resistencia inesperada, decidieron acabar con él. Rodearon el transporte y comenzaron a disparar ráfagas concentradas contra él. La armadura de Sorgon, aunque resistente, no podía soportar un ataque tan implacable. Poco a poco, fue cediendo, exponiendo al guerrero a la furia de las armas enemigas. En medio del caos y el dolor, Sorgon sintió una profunda sensación de desesperación. Había luchado toda su vida por proteger a los demás, pero ahora, paralizado e indefenso, no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Su destino, una vez lleno de promesas y gloria, parecía estar llegando a un final abrupto y trágico. La emboscada en Silos, urdida por la traición y la ambición, había transformado al legendario guerrero Sorgon en un hombre paralizado, abandonado a su suerte en un planeta desgarrado por la guerra. El rescate nunca llegó. Los pocos KRYLL que habían sobrevivido a la emboscada, gravemente heridos y traumatizados, lograron regresar a Kearwalalpram para informar sobre lo sucedido. Narraron la valentía de Sorgon, como había sacrificado su propia seguridad para protegerlos. Pero también contaron su estado, paralizado, atrapado en un planeta hostil. La reacción en Kearwalalpram fue fría y calculadora. Inicialmente, hubo conmoción y tristeza por la pérdida de tantos guerreros valiosos. Pero pronto, la pragmática mentalidad KRYLL se impuso. Sorgon, un guerrero lisiado, ya no era un activo para su sociedad. Era una carga, un símbolo de debilidad. La tradición KRYLL dictaba que los guerreros heridos en batalla debían ser honrados, pero solo si podían seguir contribuyendo a la sociedad. Un guerrero paralizado, incapaz de luchar, era considerado una vergüenza, una mancha en el honor de su raza. La decisión fue tomada rápidamente y sin contemplaciones. Rescatar a Sorgon sería demasiado arriesgado y costoso. Los recursos eran limitados y debían ser utilizados para proteger a la sociedad KRYLL en su conjunto. Dejar a Sorgon atrás era una decisión difícil, pero necesaria. El mensaje fue transmitido a las autoridades silonianas, tanto azules como rojas. El guerrero KRYLL, Sorgon, había muerto en el ataque. Su cuerpo no sería recuperado. Que descanse en paz. La noticia se extendió rápidamente por toda la galaxia. Otras razas alienígenas, que habían admirado la valentía de Sorgon, también se mostraron reacias a ayudar. Algunas temían represalias de los KRYLL si intentaban desafiar su decisión. Otras simplemente no querían involucrarse en un conflicto ajeno. Los silonianos, por su parte, estaban demasiado ocupados con su propia guerra para preocuparse por el destino de un guerrero extranjero. Los azules, agradecidos por la ayuda que Sorgon les había brindado en las negociaciones de paz, lamentaron su muerte, pero no estaban en condiciones de organizar una misión de rescate. Los rojos, por otro lado, vieron la muerte de Sorgon como una victoria, una señal de que su causa era justa. Así, Sorgon fue abandonado a su suerte. Traicionado por su propia gente, ignorado por otras razas alienígenas y olvidado por el mundo. En el planeta Silos, un mundo devastado por la guerra, un guerrero legendario yacía paralizado, solo y desesperado.
El honor, la valentía y el sacrificio habían sido recompensados con el abandono y la indiferencia. Nadie quería ayudar a un guerrero lisiado, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la crueldad del destino. Su historia, una vez llena de gloria y admiración, se había convertido en un cuento de advertencia, una lección sobre la naturaleza despiadada del universo. La galaxia, que una vez había celebrado sus hazañas, ahora le daba la espalda. El silencio, denso y opresivo, se cernía sobre él, anunciando el fin de una era y el comienzo de una nueva y sombría realidad. En medio de la desolación y la desesperanza, una chispa de esperanza estaba a punto de encenderse. En una pequeña base militar humana, ubicada en las afueras de una ciudad destruida de Silos, servía el sargento Marcos. Marcos no era un hombre extraordinario en el sentido tradicional. No era excepcionalmente alto ni musculoso. No poseía poderes especiales ni habilidades sobrehumanas. Era, simplemente, un hombre bueno, con un fuerte sentido de la justicia y una profunda compasión por los demás. Marcos había crecido en una pequeña granja en la tierra, aprendiendo desde una edad temprana el valor del trabajo duro, la honestidad y la empatía. Se había alistado en el ejército para servir a su país y proteger a los inocentes. Había participado en numerosas misiones peligrosas, pero nunca había perdido su fe en la humanidad. A diferencia de muchos de sus compañeros soldados, Marcos no veía a los alienígenas como enemigos. Creía que todas las razas merecían respeto y dignidad, independientemente de su origen o apariencia. Había estudiado diferentes culturas alienígenas y se había esforzado por comprender sus valores y creencias. Su destacamento había sido enviado a Silos para mantener la paz y brindar ayuda humanitaria a la población civil. Marcos había presenciado de primera mano la brutalidad de la guerra y el sufrimiento de los inocentes. Esto había fortalecido aún más su determinación de hacer el bien y marcar la diferencia en el mundo. Marcos era un líder respetado entre sus hombres. No era un gritón ni un tirano. Lideraba con el ejemplo, mostrando valentía, integridad y compasión. Sus soldados lo admiraban por su honestidad, su lealtad y su disposición a poner sus necesidades por encima de las suyas. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, un recordatorio de una batalla particularmente feroz en un planeta lejano. Pero la cicatriz no lo había amargado ni endurecido. En cambio, lo había hecho más humilde y compasivo. Sabía lo que era sufrir y quería evitar que otros pasaran por lo mismo. Marcos pasaba gran parte de su tiempo libre ayudando a los civiles silonianos. Les proporcionaba comida, agua y medicinas. Les ayudaba a reconstruir sus hogares y a recuperar sus vidas. Se ganaba su confianza y respeto, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en un mundo devastado. Tenía un pequeño jardín donde cultivaba verduras y frutas. Compartía sus cosechas con los necesitados, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, se podía encontrar alegría y abundancia. El sargento Marcos era un hombre sencillo, pero extraordinario. Era un soldado valiente, un líder respetado y un ser humano compasivo. Su fuerte sentido de la justicia y su profunda empatía lo convertirían en el salvador inesperado del guerrero KRYLL, Sorgon, a quien todos los demás habían abandonado. Su encuentro cambiaría sus vidas para siempre, demostrando que la compasión y la amistad pueden superar cualquier barrera, incluso las más grandes. Una noche, durante una patrulla de rutina por las afueras de la ciudad, Marcos y su escuadrón se desviaron de su ruta habitual. Un informe de actividad inusual cerca de un antiguo campo de batalla los había puesto en alerta. El área era conocida por ser peligrosa, plagada de restos de la guerra y merodeadores. Mientras avanzaban cautelosamente entre los escombros, Marcos notó algo inusual, un destello de metal brillante bajo la luz de la luna. Ordenó a su escuadrón detenerse y se acercó para investigar. A medida que se acercaba, reconoció la forma de un transporte KRYLL destrozado. La estructura estaba severamente dañada, cubierta de agujeros de bala y marcas de explosiones. Con cautela, Marcos se acercó al transporte. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el susurro del viento a través de los escombros. A través de una abertura en el casco, pudo ver una figura dentro. Era grande,
musculosa y vestía una armadura de combate distintivamente KRYLL. Marcos reconoció al instante la armadura de Sorgon. Había oído hablar del legendario guerrero KRYLL y su misión de paz en Silos. La noticia de su muerte había circulado por toda la base, pero ver su transporte destrozado frente a él le decía una historia diferente. Con la ayuda de sus compañeros, Marcos logró abrirse paso a través del metal retorcido y entró en el transporte. El aire estaba denso y sofocante, lleno de polvo y el olor a quemado. Allí, tendido en el suelo, estaba Sorgon. Su armadura estaba dañada, su cuerpo cubierto de heridas. Pero estaba vivo. Marcos se arrodilló junto a Sorgon y le tomó el pulso. Era débil, pero constante. Sorgon estaba vivo, pero gravemente herido. Marcos supo al instante que tenía que ayudarlo. Necesitamos sacarlo de aquí, le dijo a su escuadrón. Los soldados dudaron. Sabían de la decisión de los KRYLL de abandonar a Sorgon. Sabían que ayudarlo podría tener consecuencias. «Sargento, ¿está seguro de esto?», preguntó uno de sus hombres. «Es un KRYLL. Podría ser peligroso». «Está herido y necesita ayuda», respondió Marcos con firmeza. «No podemos dejarlo morir aquí». Algunos de sus compañeros argumentaron que estaban poniendo en riesgo a todo el escuadrón. Rescatar a un alienígena, especialmente a uno que su propia gente había abandonado, podría ser considerado un acto de traición. Además, existía el peligro de que los silonianos, tanto azules como rojos, los atacaran si descubrían que estaban ayudando a un KRYLL. «Entiendo sus preocupaciones», dijo Marcos. «Pero no puedo simplemente darle la espalda a alguien que necesita ayuda». «Es lo correcto». Marcos insistió en que debían llevar a Sorgon a la base. Sabía que estaba arriesgando su carrera, incluso su vida, pero no podía ignorar su conciencia. Su fuerte sentido de la justicia y su profunda compasión lo obligaron a actuar. A pesar de las advertencias y las objeciones de sus compañeros, Marcos se mantuvo firme en su decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba desafiar a sus superiores y arriesgar su propia seguridad. La vida de Sorgon dependía de ello, y Marcos no estaba dispuesto a fallarle. La chispa de la esperanza, encendida por la bondad de un solo hombre, estaba a punto de desafiar la oscuridad de la desesperación. El traslado de Sorgon a la base fue una tarea ardua. El guerrero KRYLL era grande y pesado, y su armadura dañada dificultaba aún más la situación. Pero Marcos y su escuadrón trabajaron juntos, turnándose para llevarlo en una camilla improvisada. Al llegar a la base, Marcos llevó a Sorgon a la enfermería. La doctora Eva, la médica de la base, se sorprendió al ver a un KRYLL. Al igual que los otros soldados, ella también había oído hablar de la decisión de abandonar a Sorgon. «Sargento, ¿qué está haciendo?», preguntó Eva. «Sabe que esto podría meternos en problemas». «Lo sé, doctora», respondió Marcos. «Pero no puedo dejarlo morir. Necesita nuestra ayuda». Eva suspiró. Sabía que Marcos era un hombre obstinado cuando se trataba de hacer lo correcto. Accedió a ayudar, pero advirtió a Marcos que los recursos eran limitados y que no podía garantizar la supervivencia de Sorgon. Durante los días siguientes, Marcos se dedicó por completo al cuidado de Sorgon. Pasaba horas junto a su cama, asegurándose de que estuviera cómodo y de que recibiera la atención médica necesaria. Le limpiaba las heridas, le daba de comer y le hablaba, incluso sabiendo que Sorgon no podía entenderlo. Al principio, Sorgon estaba inconsciente, atrapado en un estado de delirio febril. Pero poco a poco, comenzó a mostrar signos de recuperación. Abrió los ojos, aunque con dificultad, y miró a Marcos con una mezcla de confusión y sospecha. Marcos le habló con calma y amabilidad, tratando de tranquilizarlo. Le explicó que estaba en una base humana y que estaban allí para ayudarlo. Le aseguró que estaba a salvo. A medida que Sorgon recuperaba la conciencia, Marcos comenzó a aprender más sobre él. Descubrió que Sorgon era un hombre de honor y valentía, un guerrero que había luchado por la paz y la justicia. También aprendió sobre su cultura, sus valores y sus creencias.
Marcos trató a Sorgon con respeto y dignidad, mostrándole la misma amabilidad y compasión que mostraría a cualquier otro ser humano. Le proporcionó ropa limpia, comida nutritiva y un lugar tranquilo para descansar. Incluso le consiguió un dispositivo traductor para que pudieran comunicarse. Poco a poco, Sorgon comenzó a confiar en Marcos. Vio en él a un hombre de integridad y bondad, un hombre que estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudar a un extraño. Comenzó a responder a sus palabras y a sus gestos, mostrando signos de gratitud y afecto. La relación entre Marcos y Sorgon era una prueba de que la compasión y la amistad pueden superar cualquier barrera, incluso las más grandes. A pesar de sus diferencias culturales y biológicas, se conectaron a un nivel profundo, unidos por un vínculo de confianza y respeto mutuo. Marcos, con su amabilidad y dedicación, estaba ayudando a Sorgon a recuperarse no solo físicamente, sino también emocionalmente, mostrándole que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza. La barrera del idioma fue uno de los primeros obstáculos que Marcos y Sorgon tuvieron que superar. Al principio, la comunicación era torpe y frustrante, limitada a gestos y expresiones faciales. Pero Marcos, con su paciencia y determinación, se propuso aprender el idioma KRYLL. Pasaba horas estudiando los archivos lingüísticos que había encontrado en la base, repitiendo palabras y frases hasta que podía pronunciarlas correctamente. Sorgon, a su vez, se esforzaba por aprender el idioma humano. Le fascinaba la complejidad del lenguaje humano y la forma en que expresaba emociones y ideas. Marcos le enseñaba palabras sencillas y le explicaba las reglas de la gramática. Con el tiempo, la comunicación entre ellos se hizo más fluida. Podían mantener conversaciones sencillas, intercambiando ideas y compartiendo historias. A través del lenguaje, comenzaron a comprenderse mejor y a apreciar sus diferencias culturales. Marcos aprendió sobre la cultura KRYLL, su código de honor, sus tradiciones guerreras y su profunda conexión con su planeta natal. Sorgon le contó historias de batallas épicas, de valientes guerreros y de líderes sabios. Le explicó la importancia del honor y el sacrificio en la sociedad KRYLL. Sorgon, a su vez, aprendió sobre la humanidad. Le fascinaba la diversidad de la cultura humana, su creatividad artística y su capacidad para la innovación. Marcos le contó historias de la Tierra, de sus ciudades bulliciosas, sus paisajes impresionantes y su rica historia. Le explicó los valores de la libertad, la igualdad y la justicia que los humanos apreciaban. Marcos le mostró a Sorgon fotos de su familia, de sus amigos y de su hogar. Le habló de su infancia en la granja, de su amor por la naturaleza y de su sueño de un mundo en paz. Sorgon se sorprendió al ver la calidez y el afecto en las fotos. Nunca había visto tanta emoción expresada abiertamente en su propia cultura. A medida que aprendían el uno del otro, Marcos y Sorgon comenzaron a desafiar sus propias preconcepciones. Marcos se dio cuenta de que los KRYLL no eran simplemente guerreros brutales, sino una raza compleja con una rica cultura y un profundo sentido del honor. Sorgon se dio cuenta de que los humanos no eran simplemente seres débiles y emocionales, sino una raza capaz de una gran valentía, compasión e innovación. Las diferencias culturales, que al principio parecían un obstáculo insuperable, se convirtieron en una fuente de enriquecimiento mutuo. Marcos y Sorgon aprendieron a apreciar sus diferencias y a encontrar puntos en común. Descubrieron que, a pesar de sus orígenes diferentes, compartían los mismos valores fundamentales: el amor, la amistad, la justicia y la paz. La superación de las barreras del idioma y las diferencias culturales fortaleció aún más el vínculo entre Marcos y Sorgon. Se convirtieron en amigos inseparables, unidos por un profundo respeto y admiración mutua. Su relación era una prueba de que la comprensión y la empatía pueden superar cualquier división, incluso las más profundas. La humanidad de Marcos y el honor de Sorgon, combinados, crearon un puente entre dos mundos, uniendo a dos razas en una amistad improbable pero poderosa. La creciente amistad entre Marcos y Sorgon no pasó desapercibida en la base. Si bien algunos soldados admiraban la compasión de Marcos, otros se burlaban de él a sus espaldas. Consideraban que estaba perdiendo el tiempo y los recursos en un alienígena que, según ellos, no lo merecía.
Los comentarios sarcásticos y las miradas de desaprobación se hicieron cada vez más frecuentes. Algunos soldados empezaron a llamarle el amigo de los KRYLL o el protector de los alienígenas en tono burlón. Le decían que estaba siendo ingenuo y que Sorgon era solo un guerrero KRYLL que, si tuviera la oportunidad, los mataría a todos. Marcos trató de ignorar las burlas, pero le resultaba difícil. Le dolía que sus propios compañeros lo juzgaran y no entendieran su decisión. Sabía que estaba arriesgando su carrera y su reputación, pero creía que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras Marcos estaba ayudando a Sorgon con su terapia física, un grupo de soldados se acercó a ellos. El líder del grupo, un sargento llamado Díaz, era un hombre corpulento y de voz fuerte, conocido por su actitud dura y su desconfianza hacia los alienígenas. Marcos, dijo Díaz con un tono burlón, ¿sigues perdiendo el tiempo con este bicho? Marcos se enderezó y miró a Díaz a los ojos. No estoy perdiendo el tiempo, sargento. Estoy ayudando a un hombre que necesita ayuda. ¿Un hombre?, se burló Díaz. Eso es un KRYLL, Marcos. Una máquina de matar. No deberías estar cuidándolo, deberías estar preparándote para luchar contra él. Sorgon ya no es una amenaza, respondió Marcos con firmeza. Está paralizado y necesita nuestra ayuda. No voy a darle la espalda. Eres un tonto, Marcos, dijo Díaz con desprecio. Estás siendo utilizado. Ese KRYLL te está manipulando para que lo ayudes a escapar. Eso no es cierto, dijo Marcos, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en su interior. Sorgon es mi amigo. Confío en él. Tu amigo, se rió Díaz. Eres patético, Marcos. Te has vuelto blando. Ya no eres el soldado que eras antes. Marcos apretó los puños, tratando de controlar su ira. Sabía que Díaz estaba tratando de provocarlo, pero no iba a caer en su juego. No soy blando, Díaz, dijo Marcos con calma. Soy compasivo. Creo que todos merecen una segunda oportunidad, incluso los KRYLL. Estás equivocado, Marcos, dijo Díaz con frialdad. Algún día te arrepentirás de esto. Díaz y su grupo se alejaron, dejando a Marcos y Sorgon solos. Marcos se sintió frustrado y desanimado. Sabía que tenía que defender su decisión, no solo por él mismo, sino también por Sorgon. Se volvió hacia Sorgon, quien había estado observando la confrontación en silencio. Lo siento por eso, Sorgon, dijo Marcos. No todos aquí entienden nuestra amistad. Sorgon asintió con la cabeza, comprendiendo la situación. No te preocupes, Marcos, dijo Sorgon con su voz profunda y grave. Sé lo que estás haciendo. Y lo aprecio. Las palabras de Sorgon reconfortaron a Marcos. Sabía que tenía el apoyo de su amigo, y eso era lo que importaba. Estaba decidido a seguir ayudando a Sorgon, sin importar lo que dijeran los demás. Su compasión y su amistad eran más fuertes que cualquier burla o desaprobación. A medida que pasaban las semanas, Sorgon comenzó a mostrar signos de una lenta pero constante recuperación. La terapia física, combinada con su propia determinación inquebrantable, estaba dando sus frutos. Al principio, solo podía mover los dedos de los pies y las manos, pero poco a poco, fue recuperando algo de movilidad en sus extremidades. Marcos estaba a su lado en cada paso del camino, animándolo y apoyándolo. Pasaban horas en la enfermería, trabajando juntos en ejercicios de rehabilitación. Marcos le ayudaba a estirar los músculos, a fortalecer las articulaciones y a recuperar el equilibrio. La doctora Eva, aunque inicialmente escéptica, se sorprendió al ver el progreso de Sorgon. Nunca había visto a un paciente recuperarse tan rápido de una lesión tan grave. Atribuyó su recuperación a la combinación de la terapia física, el cuidado constante de Marcos y la propia fuerza de voluntad de Sorgon. Sorgon se mostraba implacable en su determinación de recuperarse. Sabía que su cuerpo estaba dañado, pero se negaba a rendirse. Recordaba sus días como guerrero, su fuerza y su agilidad. Soñaba con volver a caminar, con volver a luchar, con volver a ser el guerrero que una vez fue. Marcos admiraba la determinación de Sorgon.
Sabía que la recuperación sería un largo y arduo camino, pero confiaba en que Sorgon lo lograría. Le recordaba constantemente lo lejos que había llegado y lo animaba a seguir adelante. Recuerda, Sorgon, le decía Marcos, cada pequeño paso cuenta. No te rindas. Sorgon se esforzaba al máximo en cada sesión de terapia, empujándose hasta el límite. A veces, el dolor era insoportable, pero se negaba a quejarse. Sabía que el dolor era solo una señal de que estaba progresando. Marcos le contaba historias de atletas humanos que habían superado lesiones graves para volver a competir. Le explicaba la importancia de la perseverancia, la disciplina y la actitud positiva. Sorgon escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Un día, mientras Marcos estaba ayudando a Sorgon a caminar con muletas, Sorgon dio un paso sin ayuda. Fue solo un paso pequeño, pero fue un momento trascendental. Marcos sonrió de oreja a oreja, lleno de alegría y orgullo. «Lo hiciste, Sorgon», exclamó Marcos. «Lo hiciste». Sorgon sonrió también, sintiendo una oleada de euforia. Había dado un paso sin ayuda. Había recuperado algo de su movilidad. Había dado un paso más hacia su recuperación. A partir de ese día, el progreso de Sorgon se aceleró. Comenzó a caminar con muletas con mayor facilidad, y pronto pudo caminar sin ellas durante cortos periodos de tiempo. Su fuerza y su agilidad fueron mejorando gradualmente. Marcos continuó apoyando a Sorgon en cada paso del camino, celebrando sus éxitos y animándolo en sus momentos de frustración. Su amistad se hizo aún más fuerte, unida por un vínculo de respeto mutuo, admiración y amor. La determinación de Sorgon, alimentada por el apoyo incondicional de Marcos, estaba transformando lo que parecía una recuperación imposible en una realidad tangible. La esperanza, una vez un susurro distante, ahora resonaba con fuerza en la enfermería, iluminando el camino hacia un futuro mejor. La relativa paz que había reinado en la base durante las últimas semanas se vio interrumpida abruptamente por un ataque sorpresa. Un grupo de asaltantes silonianos rojos, liderados por el despiadado Borlak, había logrado infiltrarse en las defensas perimetrales y ahora estaban atacando la base con furia. Las alarmas sonaron, despertando a los soldados de su sueño. El caos se apoderó de la base mientras los soldados corrían a sus puestos de batalla. Explosiones sacudieron los edificios, y el fuego de las armas de energía iluminó el cielo nocturno. Marcos, que estaba durmiendo en su barracón, se despertó de golpe al sonido de las explosiones. Se puso rápidamente su armadura y corrió hacia el centro de la base. En el camino, vio a soldados heridos y edificios en llamas. La situación era grave. Mientras tanto, en la enfermería, Sorgon también se había despertado al sonido de las alarmas. Aunque todavía estaba parcialmente paralizado, su mente estaba tan aguda como siempre. Sabía que la base estaba bajo ataque y que tenía que hacer algo para ayudar. A pesar de su discapacidad física, Sorgon poseía un profundo conocimiento táctico y estratégico. Había estudiado los planos de la base y conocía sus puntos fuertes y débiles. Sabía dónde estaban ubicadas las defensas y cómo utilizarlas de manera efectiva. Con la ayuda de la doctora Eva, Sorgon logró llegar al centro de comunicaciones de la enfermería. Desde allí, pudo comunicarse con Marcos y proporcionarle información crucial sobre el ataque. «Marcos, los atacantes están concentrando su fuego en la puerta principal», dijo Sorgon con su voz grave y urgente. «Deben estar tratando de romper las defensas para entrar en la base». «Lo sé, Sorgon», respondió Marcos. «Estamos haciendo todo lo posible para detenerlos». «Necesitas reforzar las defensas en el flanco oeste», continuó Sorgon. «Han encontrado un punto débil en el perímetro y están tratando de flanquearnos». Marcos siguió las instrucciones de Sorgon, enviando un escuadrón de soldados para reforzar el flanco oeste. La información de Sorgon resultó ser precisa. Los asaltantes silonianos rojos estaban tratando de flanquear la base, pero fueron detenidos por los soldados de Marcos. Sorgon continuó proporcionando a Marcos información táctica valiosa durante todo el ataque. Le informó sobre los movimientos de los atacantes, sus puntos débiles y sus estrategias. Su conocimiento táctico resultó ser invaluable para la defensa de la base. Aunque estaba confinado a la enfermería,
Sorgon se convirtió en el cerebro de la operación de defensa. Utilizando su ingenio y su conocimiento táctico, ayudó a los soldados humanos a repeler el ataque y a salvar la base. Su valentía y su determinación demostraron que, incluso paralizado, podía ser un guerrero valioso. La improbable alianza entre el soldado humano y el guerrero KRYLL estaba dando sus frutos, transformando una situación desesperada en una oportunidad para la supervivencia. El ataque continuó durante horas, con ambos bandos luchando con valentía y determinación. Los Silonianos rojos, impulsados por su odio y su deseo de destruir la base humana, atacaban sin cesar. Los soldados humanos, defendiendo su hogar y sus vidas, luchaban con uñas y dientes. Marcos, liderando a sus hombres en el frente, luchaba con valentía y habilidad. Inspirado por la valentía de Sorgon y motivado por su amistad, se negaba a rendirse. Sabía que la vida de sus hombres y la seguridad de la base dependían de él. En un momento crítico del ataque, Sorgon proporcionó información crucial que cambió el rumbo de la batalla. Descubrió que Borlag, el líder de los Silonianos rojos, estaba planeando un ataque suicida contra el generador de energía de la base. Si Borlag lograba destruir el generador, la base se quedaría sin energía y sería vulnerable a un ataque total. Sorgon informó a Marcos del plan de Borlag y le proporcionó las coordenadas exactas de su ubicación. Marcos, actuando con rapidez, reunió a un escuadrón de soldados y se dirigió al lugar indicado por Sorgon. Después de una feroz batalla, Marcos y su escuadrón lograron interceptar a Borlag y a sus hombres. En un enfrentamiento cara a cara, Marcos luchó contra Borlag, derrotándolo y capturándolo. Con la captura de Borlag y la frustración de su plan de ataque suicida, la moral de los Silonianos rojos se derrumbó. Los soldados humanos, aprovechando la oportunidad, lanzaron un contraataque que los obligó a retroceder. Después de horas de lucha intensa, los soldados humanos lograron repeler el ataque de los Silonianos rojos. La base estaba a salvo, gracias en gran parte al ingenio y al conocimiento táctico de Sorgon. La información crucial proporcionada por Sorgon había permitido a Marcos y a sus soldados anticipar los movimientos de los atacantes, reforzar las defensas en los puntos débiles y frustrar sus planes de ataque. Su valentía y su sacrificio habían salvado la base y a todos los que estaban en ella. La noticia de la contribución de Sorgon a la defensa de la base se extendió rápidamente por toda la guarnición. Los soldados que antes se burlaban de Marcos y desconfiaban de Sorgon ahora lo miraban con respeto y admiración. Se dieron cuenta de que habían juzgado mal a Sorgon y que su prejuicio los había cegado ante su valentía y su ingenio. El ataque había demostrado que Sorgon, aunque paralizado, seguía siendo un guerrero valioso, un líder inteligente y un amigo leal. Su información crucial había sido la clave para repeler el ataque y salvar la base. La amistad entre Marcos y Sorgon, forjada en la compasión y el respeto mutuo, había demostrado ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo. La victoria, ganada con el ingenio de un guerrero paralizado y la valentía de un soldado humano, resonó a través de las estrellas, un testimonio del poder de la amistad y la redención. Tras el exitoso rechazo del ataque, la noticia de la valentía y el ingenio de Sorgon se extendió como la pólvora. Los soldados humanos, que antes lo habían despreciado y dudado de él, ahora lo veían como un héroe. Le agradecían su sacrificio y su inteligencia, reconociendo que había sido clave para salvar la base y sus vidas. Marcos, orgulloso de su amigo, lo visitaba a diario en la enfermería, compartiendo con él las felicitaciones y los elogios que recibía de los demás soldados. Sorgon, aunque agradecido por el reconocimiento, se mostraba humilde y modesto. Sabía que su contribución había sido importante, pero no buscaba la gloria ni la fama. La historia de Sorgon llegó a los oídos de los altos mandos de la flota estelar humana. Los almirantes y generales, impresionados por su valentía y su conocimiento táctico, decidieron otorgarle una condecoración especial por su servicio a la humanidad. Pero la noticia más sorprendente llegó desde Kearwal Outram. Tras enterarse de las hazañas de Sorgon en Silos, el Alto Consejo KRYLL, el órgano de gobierno de su raza, comenzó a reconsiderar su opinión sobre él. Se dieron cuenta de que habían cometido un error al abandonarlo y que habían subestimado su valor como guerrero y como líder.
El Alto Consejo KRYLL envió un mensaje a la base humana, expresando su arrepentimiento por su decisión anterior y solicitando el regreso de Sorgon a KRYLL. Prometieron honrarlo y darle la bienvenida como a un héroe, reconociendo su valentía y su sacrificio. Sorgon se sintió abrumado por la noticia. Nunca había esperado ser perdonado por su propia gente, ni mucho menos ser aclamado como un héroe. Dudaba si debía regresar a KRYLL o quedarse con Marcos y sus amigos en la base humana. Marcos, al ver la confusión de Sorgon, le aconsejó que siguiera su corazón. Le dijo que debía hacer lo que lo hiciera feliz, sin importar lo que dijeran los demás. Le aseguró que siempre sería su amigo, sin importar dónde estuviera. Después de mucha reflexión, Sorgon tomó una decisión. Decidió regresar a KRYLL, pero con una condición, que Marcos y sus amigos lo acompañaran. Quería mostrarles a su gente la valentía y la compasión de los humanos, y quería que vieran el mundo a través de sus ojos. El Alto Consejo KRYLL aceptó la petición de Sorgon. Invitó a Marcos y a sus amigos a visitar KRYLL, prometiéndoles una cálida bienvenida y una estancia inolvidable. Así, Sorgon, el guerrero KRYLL que una vez fue rechazado y abandonado, fue aclamado como un héroe tanto por los humanos como por su propia gente. Su historia de valentía, amistad y redención se convirtió en una leyenda, inspirando a otros a superar sus prejuicios y a abrazar la diversidad. El guerrero paralizado, una vez descartado como una carga, demostró ser un catalizador para el cambio, uniendo a dos razas separadas por la guerra y la incomprensión. La galaxia, que una vez le había dado la espalda, ahora celebraba su triunfo, reconociendo que la verdadera fuerza reside en el corazón y no en el cuerpo. El viaje a KRYLL fue un evento sin precedentes en la historia de las relaciones intergalácticas. Una nave de la flota estelar humana, escoltada por una flota de naves KRYLL, se dirigió hacia el planeta natal de Sorgon. A bordo, viajaban Marcos, la doctora Eva y varios soldados humanos, ansiosos por conocer la cultura KRYLL y por apoyar a su amigo Sorgon. Al llegar a KRYLL, fueron recibidos con una ceremonia de bienvenida grandiosa y espectacular. El Alto Consejo KRYLL, vestido con sus mejores galas, les dio la bienvenida con honores y respeto. Los ciudadanos KRYLL, curiosos y admirados, se agolpaban en las calles para ver a los humanos. Durante su estancia en KRYLL, Marcos y sus amigos fueron tratados como invitados de honor. Les mostraron los impresionantes paisajes del planeta, su rica historia y sus avanzadas tecnologías. Les presentaron a los guerreros más valientes, a los líderes más sabios y a los artistas más talentosos de la sociedad KRYLL. Marcos y Sorgon aprovecharon la oportunidad para fortalecer aún más su amistad. Pasaban horas juntos, explorando la ciudad, compartiendo historias y riendo juntos. Su vínculo se hizo aún más fuerte, superando cualquier barrera cultural o biológica. Los humanos aprendieron a respetar la cultura KRYLL y a apreciar su código de honor. Se maravillaron con su valentía, su disciplina y su lealtad. Los KRYLL, a su vez, aprendieron a valorar la compasión, la empatía y la creatividad de los humanos. La visita a KRYLL fue un éxito rotundo. Los humanos y los KRYLL forjaron lazos de amistad y cooperación que prometían un futuro mejor para ambas razas. El prejuicio y la incomprensión fueron reemplazados por el respeto y la admiración mutua. Sorgon y Marcos se convirtieron en símbolos de esperanza y unidad, demostrando que la amistad puede superar cualquier barrera, incluso las más grandes. Su historia inspiró a otros a tender puentes entre culturas diferentes y a construir un mundo más justo y pacífico. Después de una estancia inolvidable en KRYLL, Marcos y sus amigos regresaron a la Tierra. Se despidieron de Sorgon con un abrazo y la promesa de mantenerse en contacto. A pesar de la distancia que los separaba, la amistad entre Sorgon y Marcos permaneció inquebrantable. Se comunicaban regularmente, compartiendo noticias y apoyándose mutuamente. Sabían que su vínculo era especial y que duraría para siempre. Sorgon continuó sirviendo a su gente como un líder sabio y valiente.
Utilizó su experiencia con los humanos para promover la paz y la cooperación entre razas diferentes. Se convirtió en un embajador de la buena voluntad, viajando por la galaxia y difundiendo un mensaje de esperanza y unidad. Marcos regresó a su servicio en la flota estelar humana, llevando consigo las lecciones aprendidas en Kearwal Pram. Siguió luchando por la justicia y la igualdad, inspirando a otros con su valentía y su compasión. La amistad entre Sorgon y Marcos se convirtió en una leyenda, contada y recontada a través de las generaciones. Su historia demostró que la compasión y la valentía pueden superar cualquier barrera, incluso las más grandes. La improbable amistad entre un guerrero KRYLL paralizado y un soldado humano se convirtió en un faro de esperanza para toda la galaxia, iluminando el camino hacia un futuro mejor. La amistad inquebrantable, forjada en el crisol de la adversidad, se erigió como un monumento al poder del corazón humano, capaz de trascender las diferencias y unir a mundos separados. Y así, la historia de Sorgon y Marcos se convirtió en un faro de esperanza en una galaxia plagada de guerras y prejuicios. Su amistad demostró que la compasión y la valentía pueden superar cualquier barrera, incluso las más grandes. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro y comprender sus sentimientos, fue la clave para que Marcos ayudara a Sorgon cuando todos los demás lo habían rechazado. Marcos no vio a Sorgon como un guerrero KRYLL, sino como un ser sintiente que necesitaba ayuda. Su empatía lo impulsó a actuar, a pesar de los riesgos y las posibles consecuencias. El valor de la amistad también fue fundamental en la historia de Sorgon y Marcos. Su amistad les dio la fuerza para superar las dificultades y los desafíos que enfrentaron. Se apoyaron mutuamente, se animaron mutuamente y celebraron sus éxitos juntos. Su amistad demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, nunca estamos solos. La historia de Sorgon y Marcos nos enseña que la bondad y la compasión pueden cambiar el mundo. Un simple acto de bondad puede tener un impacto profundo en la vida de otra persona. La compasión puede romper barreras, construir puentes y unir a personas de diferentes culturas y orígenes. También nos enseña que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o por su origen. Todos merecen respeto y dignidad, independientemente de quienes sean o de dónde vengan. Debemos esforzarnos por comprender a los demás, por apreciar sus diferencias y por encontrar puntos en común. La historia de Sorgon y Marcos nos recuerda que la amistad es un tesoro invaluable. Los amigos nos apoyan, nos animan y nos aman incondicionalmente. Nos ayudan a crecer, a aprender y a convertirnos en mejores personas. Debemos valorar nuestras amistades y cultivarlas con cuidado y atención. En un mundo cada vez más dividido y polarizado, la historia de Sorgon y Marcos es un mensaje de esperanza y unidad. Nos recuerda que todos estamos conectados y que todos tenemos la capacidad de hacer el bien. Nos invita a abrazar la empatía, a valorar la amistad y a construir un mundo más justo, pacífico y compasivo. La leyenda de Sorgon y Marcos continuará inspirando a las generaciones futuras. Su historia será contada y recontada, transmitiendo un mensaje eterno sobre la importancia de la empatía, el valor de la amistad y el poder del corazón humano. Un corazón capaz de amar, de perdonar y de superar cualquier obstáculo. Un corazón que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre encuentra una razón para seguir adelante y para creer en un futuro mejor. La historia de un guerrero rechazado y un soldado compasivo, unidos por un lazo irrompible, seguirá resonando a través de las estrellas, un testimonio eterno del poder transformador de la amistad y la esperanza. Y así, la galaxia recordará para siempre que incluso en las circunstancias más difíciles, la empatía y el valor de la amistad pueden iluminar el camino hacia un futuro más brillante para todos.